en la descripción. Así que ya lo saben, no me enredo muchísimo más, vamos a pasarnos inmediatamente a la pantalla para arrancar con el video del día de hoy, porque les aviso que va a estar bastante bueno, como casi siempre lo hacemos aquí. Bueno, no, o como lo intentamos, que es lo más importante. Bien, vamos a escuchar el primer extracto porque me ha sorprendido mucho de este señor, que no me acuerdo el nombre ahora mismo, que no suele decir cosas descabelladas, pero creo que esta vez se le ha ido un poco. No, simplemente que tiene un entrenador, un técnico, que se ha adaptado perfectamente a todo lo que tiene. Con Bellingham lo pone donde lo debe de poner. Cuando juega con dos extremos abiertos los tiene. Se le ha parado perfectamente Rodrigo. A mí me ha sido fantástico Rodrigo. Ni hablar de Vinicius, ni hablar de Luka Modric, ni hablar de Kroos, ni hablar de Tchouaméni, Camavinga. Equipazo, pero lo ha optimizado bastante bien. No tiene, para mí, para competir contra los grandes. No lo tiene. ¿Cómo? Necesita Mbappé. Pero ya va a Mbappé. llegar la próxima Por eso, temporada. necesita Mbappé para competir con los grandes. En la liga doméstica va a dominar todavía Madrid. Bueno, ahí está la primera intervención que quería escuchar esta noche, para mi noche, para ustedes seguro mañana, día, tarde. Y bueno, la verdad es que es una línea bastante que hemos escuchado en reiteradas oportunidades, que el Real Madrid prácticamente no le va a alcanzar en Europa, que el Real Madrid es inferior a este, que el Real Madrid aquello. Es que es increíble y repito, me llamó mucho la atención escucharlo de este señor que siempre va con mucha prudencia y pues básicamente siempre dice cosas muy coherentes. Al principio empezó estupendo, alabando el trabajo del equipo y diciendo que es un equipazo, como evidentemente lo es, pero me parece muy curioso cómo finaliza diciendo alguna barbaridad como que el Real Madrid no tiene para competir contra los grandes de Europa. Me pareció una locura, de verdad. Yo no haría una afirmación como esa. Es como decir, bueno, no es que decir eso del Barça eso sí es una realidad, pero es que me parece increíble, porque está bien, puede que el Real Madrid pueda parecer inferior según ellos, para mí no, pero el hecho de que diga que no tiene para competir a los grandes de Europa. Segunda intervención, me parece que aquí es donde empieza a hablar Barack Feber, creo, vamos a ver. A Real Madrid lo hemos visto con Hércules contra el Atlético, ok, lo más duro, contra el Barcelona, contra este Barcelona, contra el Girona, que no deja de ser pues un equipo que no es del nivel del Real Madrid, aunque se haya esforzado durante mucho tiempo por aparentarlo. ¿Contra quién? Contra el Red Bull Leipzig o el RB Leipzig, contra el Unión Berlín, contra el Napoli en una versión horrorosa del Napoli. No lo hemos visto contra nadie, para acabar pronto. No. Esa es la verdad. Cuando lo veamos en contra del Manchester City, cuando lo veamos en contra del Arsenal, cuando lo veamos en contra del Inter, buenos equipos dominantes, equipos que le van a exigir al Real Madrid mucho más de lo que se le ha exigido esta temporada, en ese momento podemos evaluar. Yo no te voy a decir que el Madrid no está listo para enfrentarlos. Te digo que hasta ahora no lo hemos visto al Madrid. Quiero verlo en contra de esos tres equipos. No hay más. El Arsenal, el Inter o el Manchester City. Pero no. Bueno, el discurso de toda la vida, creo que es un poco más casual, lo hemos escuchado en más oportunidades, incluso es la de siempre. Después, en los equipos antes de enfrentar al Real Madrid es que pueden ser una bomba atómica preparada especialmente para destruir todo lo que tenga color blanco, pero después empiezan a desprestigiar estos mismos equipos. Acabamos de escuchar que el Girona prácticamente es un equipo de tercera división, que el Atlético de Madrid es un equipo de sexta división, que el Barça es un equipo de octava división, que eso sí estoy de acuerdo, pero o sea, me parece realmente ridículo cómo intenta desprestigiar absolutamente todo lo que ha hecho el Real Madrid, porque la única manera de que él diga, la única razón de que él diga esto es para desprestigiar al Real Madrid. No hay mucho más cuento. Y sobre el final dice que el Real Madrid va a enfrentar al Manchester City, al Arsenal y al Inter. Yo de verdad, yo viendo el partido del Inter contra el Atlético, además la sensación que tengo que el Atlético se lo va a remontar en el Civitas. Bueno, no sé, porque es que con este golpe que se llevaron hoy en la Copa del Rey, a lo mejor anímicamente les viene bastante mal, pero es que sin ir lejos, el Real Madrid y el City se han enfrentado en los últimos 3 años un par de veces, ambas en semifinales, y ha caído una de bando. Y si nos vamos un poquito más atrás, el Real Madrid de Cristiano eliminó una vez al Manchester City, que no era lo que es hoy. Entonces lo que me parece ridículo, siempre colocando muy por encima a toda esta gente. El Arsenal, pues no te sé decir, porque no recuerdo cuándo fue la última vez que el Madrid se enfrentó al Arsenal. Sin embargo,
La historia me dice que estos caballeros del norte de Londres son unos pechos fríos. Y en cuanto al Inter, bueno, repasa cuándo fue la última vez que el Inter le ganó un partido al Real Madrid y desde ahí empezamos a debatir lo que les estoy diciendo. Están buscando cualquier tipo de excusas. Esto debería ser perfecto para esa clase de videos que quiero empezar a hacer que diga, ya no sé cómo criticar al Real Madrid, porque yo honestamente no tengo ni idea de qué está sucediendo aquí. Pero bueno, vamos a seguir porque todavía nos queda un pequeño clip que me gustaría repasar con ustedes y por supuesto ya saben lo que tienen que hacer, van a compartir su opinión conmigo. Así que volvamos a la pantalla que ya lo tengo aquí disponible. Yo sé que es incómodo que esté viendo así como para el techo, pero es que la pantalla me quedó excesivamente alta. Así que vamos a pasarnos aquí a la pantalla y vamos a escuchar que aquí sigue Barak. Siendo el único peor, de los grandes. no, Hércules, El dilo Madrid como es fue. único de los grandes Dilo como fue. que Siendo peor que Liverpool, siempre está. siendo peor que el Chelsea, siendo peor que el Manchester City, siendo peor que todos qué los equipos pasó? a los que ¿Y enfrentó qué ese pasó, equipo. Barak? El Real Madrid. ¿Y qué pasó? Si va a aspirar a ser campeón, ¿Cómo terminó, si va a aspirar Barak? a ser campeón, siendo peor que los Y el rivales a los que City enfrenta, siendo mejor pues, en los el últimos riesgo 5 de que- años, ¿cuántas veces? Es lo que voy. Siempre dudamos de este Real Madrid No, y estoy siempre de nos acuerdo. cierra la El Real Madrid boca. tiene ese plus competitivo. Correcto, pero estamos aferrándonos a la idea de que el Real Madrid puede y sabe ganar siendo peor que su rival, ¿no? A ver, el Entonces Real estamos Madrid. asumiendo lo que dice Mario, que es peor, que les puede ganar, pero no es mejor que el Manchester City, no es mejor Pero desde si mi punto algo de vista, tiene habrá este que verlos en Madrid, una cancha, Barak, que el Inter de Milán o que el Arsenal. Si algo tiene Imagínense cómo finaliza esto. No es mejor equipo. Vamos a poner puede ser lo del Manchester City, pero que este sinvergüenza me venga a decir que el Madrid no es mejor equipo que el Arsenal o que el mismísimo Inter de Milán, es que me produce unas náuseas increíbles. Además, acabo de cenar, me voy a hacer una diligencia ahorita, por eso me puse la de gala y me parece increíble, de verdad. Me parece curioso y encima dice que no es mejor y no es que dice es mi opinión, que eso podría ser respetable porque a cualquiera a lo mejor le puede gustar más el mareo este que hace el equipo de Guardiola con el balón. A mí me gusta más otro tipo de cosas. El Real Madrid y la BBC con aquellos contragolpes para mí era absolutamente todo. Y bueno, como les digo, puede ser una opinión perfecta, pero que él venga a asegurar que el Real Madrid es inferior a estos equipos es que me parece realmente ridículo. Ridículo que evidentemente vamos a destapar cuando terminen sucediendo las cosas. Yo sigo esperando que al Real Madrid se le dé por muerto, me parece estupendo. Al final el Madrid tiene esa cosa que siempre termina colocando a cada quien en su sitio y eso es algo realmente impresionante. De todos modos, aquí seguiremos intentando combatir el relato. Que sigan diciendo, al final los partidos duran 90 minutos y a mí, si mi equipo me va a dar otra Champions, con que sea un minuto superior al rival, pero la alcance para ganar el título, yo vivo tranquilo y feliz. Por eso el Real Madrid está aquí y tu Barcelona, Barak Feber, está aquí. Aquí está el City, un escalón más encima del Barça en actualidad, pero lo demás es puro Real Madrid. Déjame saber tu opinión en los comentarios y lo de siempre, like, suscripción. Más tarde, por supuesto, más contenido a la Madrid. Nos vemos en un próximo video y chao, chao.